Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Hay nada más ahora dos conectados. Por favor, sean pacientes. Vamos a esperar a que sus compañeros se puedan conectar para iniciar con nuestra clase. Así que, por favor, no se desesperen. Mientras vayan dejándome sus nombres, por favor, acá abajito en los comentarios. Para pasarles lista y tener en cuenta su asistencia. Entonces, bienvenidos. Y bueno, vayan dejando ahí su nombre para la lista. Ya vamos a comenzar. Denos un minuto en que se van conectando los demás. Y vamos ya comenzando. Saquen sus Biblias, cuadernos, apuntes. Vamos a comenzar y terminar nuestra clase 3. Esta es la segunda parte. Entonces, espero que podamos ser instruidos por el Señor y el Señor nos hable. Mateo, bienvenido, amigo. Buenos días. Buen día, Jerónimo. Buenos días. Perfecto, Cristina. Bienvenida. A ver, despierta a don Ramiro, por favor. ¿No se quiere levantar o qué pasa? Ahí está. Muy bien, Ramiro. Buenos días, amigo. Por favor, no olviden escribirme sus nombres, los que van entrando a la transmisión. Y vamos a ya comenzar. Quisiera preguntarles qué tal me escuchan en el audio. ¿Prefieren que les suba? Miren, voy a subir un poco el audio, el volumen. Así es un poco más alto. O regreso a como estaba, que es así. Ustedes díganme, por favor. Buenos días, Eli. Bienvenida. Muy bienvenida. Entonces vamos ya comenzando. Voy a poner un poquito en la cámara para saludarles. Hola, ¿qué tal? Espero que me estén viendo bien. Buenos días, Siraís. Bienvenida. Vamos ya iniciando nuestra clase. Así que bueno. Ok, le voy a subir. ¿Qué tal me escuchan de esta manera? A ver, Jerónimo, ¿me puedes decir ahora cómo me escuchas? ¿Le subo más o así está bien? Tampoco quiero subirle tanto para que no se saturen de tanto volumen. Ahí sí me puedes decir, Jerónimo, ¿cómo me escuchas ahora? Perfecto, Mateo. Muchas gracias, amigo. Bueno, vamos iniciando ya nuestra clase. Recordemos que nos quedamos de alguna manera en puntos suspensivos con la clase pasada. Vimos una parte del capítulo 1, la segunda gran parte del capítulo 1, y nos enfocamos acerca de la ira del Señor. Este día quisiera que nosotros nos enfocáramos en el segundo aspecto y en el resto del capítulo, que precisamente habla acerca de las consecuencias del pecado. Así que me gustaría que ustedes tuvieran sus Biblias frente a ustedes, su celular, su tablet, su computadora, pero de alguna manera tuvieran sus Biblias muy presentes. Entonces, porque vamos a analizar un poco acerca de la profundidad, el alcance del pecado. Así que me gustaría que empezáramos orando para que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para comprender su palabra y seamos edificados esta mañana. Y bueno, acompáñenme a orar ahí donde está. Vamos a acercarnos al Señor. Hoy es un buen día para aprender más de su palabra y para ser edificados a través de ella. Así que vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, muchas gracias te damos por este día. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Padre, cuán malos, Padre, somos. Cuán malagradecidos somos contigo, Señor. Padre, tú nos salvaste aun cuando éramos pecadores, Señor. Tú nos amaste aun cuando éramos totalmente personas que iban en contra de tu voluntad, Señor.
Tú nos salvaste, nos redimiste de nuestros pecados. Te damos muchas gracias, Dios. Pero tenemos que reconocer que aún luchamos con el pecado. Aún luchamos, Dios, con ser rebeldes a tu voluntad. Aún luchamos con someternos a tu señorío, Señor. Este día, Señor, permite que tu palabra penetre en las profundidades de nuestra alma, Señor. No solamente, Dios, que informe nuestra mente, no solamente que alimente nuestro pensamiento o edifique nuestro intelecto, Señor, sino que también esto descienda a las profundidades de nuestros corazones. Descienda a lo más profundo, Señor, remueva nuestros ídolos. Elimine nuestros pecados, a través de ver la belleza de tu perdón, a través de ver la belleza del gran Salvador, pero también al temer la santa ira tuya, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Tú eres el Maestro en esta clase. Tú eres aquel que nos guía a toda verdad. Tú eres aquel que nos alumbra cuando nuestros corazones y nuestros ojos ven obscuridad. Señor, abre nuestros ojos, como oraba el salmista, para ver las maravillas de tu ley esta mañana, Señor. Que sea tu gracia con nosotros, Espíritu Santo. Dependemos de ti. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Félix, bienvenido. Arthur, bienvenido. Marco, bienvenido. Buenos días, recuerden poner sus nombres ahí porque si no, nada más los voy a mencionar aquí, pero me gustaría que ahí tuvieran su participación, su asistencia. Entonces, Marco, Arthur, Félix, escriban ahí sus nombres, Miguel también, con apellido y todo, por favor. Así que vamos a iniciar esta clase. Tenemos por delante una clase que creo yo que será de gran bendición, y vamos a continuar con la clase 3, pero ahora vamos a ver la parte 2, así que vamos a ir avanzando en estas clases para de alguna manera también avanzar en nuestro curso. Tenemos mucho todavía que ver, pero oramos que el Señor nos dé la gracia. Así que vamos a empezar, y tenemos nuestro bosquejo. Recuerdan el bosquejo de la semana pasada. Cambié algo, la revelación de Dios en su creación. Aquí me equivoqué un poquito, pero nada más pasé el segundo punto al tercero. Y bueno, nada más déjenme cambiar aquí algo. Si ustedes se dan cuenta, la pecaminosidad humana la puse en segundo lugar y la revelación en tercer lugar, y ahorita van a ver por qué lo hice así. Entonces vamos a iniciar con la pecaminosidad humana. Así que otra vez en nuestras Biblias tenemos Romanos 1:18 y vamos a desglosar hasta el versículo 32. Este va a ser el gran reto de esta mañana, y esperemos que el Señor nos ayude en esto, ya que sí es un verdadero reto. Así que Romanos 1:18 leímos la semana pasada y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela. Y hablábamos la semana pasada qué es lo que en esencia significaba esta ira. Y decíamos, en otras palabras, que era la respuesta correcta, adecuada y justa de un Dios santo ante el pecado del hombre. Entonces hablábamos diferentes aspectos de esta ira. El jueves platicábamos un poco acerca del porqué de esta ira y por qué es necesario presentarla como pieza fundamental de nuestro evangelismo. Y creemos precisamente que es por las sencillas razones de que no apreciaremos el evangelio hasta que conozcamos nuestra profunda pecaminosidad. Así que este va a ser de alguna manera nuestro reto el día de hoy. Entonces, por favor, si me pueden acompañar leyendo ahí en la pantalla las diapositivas que tengo. Dice el texto que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Aquí tenemos varias palabras clave. Tenemos la palabra impiedad, viene de asebeia, que significa actos de maldad, actos de pecado o actos de impiedad. También tenemos la palabra injusticia, que es adiquía,
que es un hecho injusto, algo que es inicuo, algo que es malo en esencia. Estas dos palabras no son distintas o nos quieren, como algunos comentaristas argumentan diciendo que son dos formas de pecar distintas. No, más bien es una descripción de lo que el pecado es tanto como actos de impiedad como actos de injusticia. El pecado en esencia es la fuente de todos los males que vemos en el mundo. Realmente todos los ídolos como la avaricia, la lujuria, el asesinato, la ambición, la avaricia, todo nace de un corazón pecaminoso. No pecamos, hermanos, porque somos realmente pecadores en esencia. Nuestra naturaleza es pecar. Si ustedes están de acuerdo conmigo, es que a los niños no les tienes que enseñar en absoluto a hacer el mal. Ellos saben hacer el mal. De alguna manera nacen sabiendo hacer el mal. Nacen siendo caprichosos. Nacen siendo egoístas. Nacen queriendo que el centro de sus vidas, que el centro de tu vida y de la vida de los demás gire en torno a ese pequeño. No le tienes que enseñar eso. No le tienes que enseñar a ser malo. Por naturaleza lo somos. David decía que desde el vientre, desde que fue concebido, él era pecador. Salmo 51. Desde que me concibió mi madre, me concibió en pecado. Realmente lo que David, algunos dicen que se refiere a que su madre lo tuvo en adulterio, pero realmente lo que la mayoría de eruditos está de acuerdo, y estoy de acuerdo en ello, es que cuando David dice que nació en pecado, es que nació con esta naturaleza inclinada hacia el mal. Realmente a un niño tú le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque por naturaleza somos malos, detenemos la injusticia, la justicia, la verdad, con nuestros actos inmorales. Ahora, esta impiedad, esta injusticia es de los hombres, del ser humano, del ser viviente, de todos los seres humanos. Aquí no se refiere a una etnia, no se refiere a una raza, no se refiere a una tribu, se refiere a la totalidad de los seres humanos. Todos por naturaleza pecamos, y todos, sobre todo, fíjense el siguiente apartado, detienen con injusticia la verdad. Suprimen es la palabra. Suprimen con injusticia la verdad. Y ahorita vamos a ver de qué verdad se refiere el texto. Pero realmente los hombres, aunque saben la verdad, aunque saben que hay un Dios, aunque saben que hay un Creador, aunque saben que alguien les demandará cuentas, algún día ellos suprimen esta realidad de que hay un Creador con injusticia, con ideologías, con filosofías, con toda serie de pensamientos y actos inmorales que tratan de suprimir la verdad de que Dios existe, de que Dios es, de que Dios, al final de cuentas, ha también de juzgarnos. Los hombres, por naturaleza, somos personas que suprimen esa realidad gloriosa de que fuimos creados por un ser glorioso llamado Dios. Así que de alguna manera es la electrocardiograma del ser humano. En su corazón hay profundo pecado. Somos pecadores y por eso pecamos. Así que debería esto quedar muy en claro, y vamos hoy a analizar precisamente este tema. Somos pecadores, mis hermanos, no porque alguien nos haya obligado. Somos pecadores porque así lo deseamos. Y leíamos el jueves Efesios 2, que me gustaría de alguna manera recapitular. Y dice Efesios 2, versículo 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes. Está hablando a algunos cristianos, Pablo, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás. Lo que Pablo está haciendo en Efesios es darnos de alguna manera una biografía del corazón de todos los hombres. Estábamos, dice Pablo, estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, y nosotros lo hicimos. Realmente, por ello, no debemos de alguna manera olvidar de dónde hemos salido. Porque si lo olvidamos, tenemos el riesgo de pensar que ahora somos cristianos, que somos hijos de Dios porque lo elegimos y porque al final de cuentas lo merecíamos. Pero realmente no lo merecíamos y ni siquiera lo buscábamos. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿quién de ustedes quería ser cristiano? ¿Quién de ustedes realmente estaba de alguna manera seguro de que quería ser cristiano, donde ibas a sufrir persecución de tu familia, ibas a sufrir menosprecio, donde tus sueños iban a ser hechos añicos? Yo creo que nadie, ningún ser humano desea ser cristiano. Realmente ser cristiano no es algo muy atractivo que digamos cuando andamos según las sendas y los estándares de este mundo. Creo que ser cristiano es la última elección que haríamos en nuestros 5 sentidos, a menos que el Señor hubiese intervenido en nuestras vidas. Y ahora podemos decir que somos hijos de Dios, cosa que en un tiempo pasado nos era totalmente algo loco, algo totalmente sin sentido. Lo era para mí, por lo menos. Yo me burlaba de los cristianos, me burlaba de la religión cristiana. Y mi pensamiento último era ser cristiano. Y ahora enseño la Biblia. Una contradicción gloriosa. Porque realmente no quería conocer a Dios. No quería someterme a su voluntad. Yo sabía que existía, pero me era incómodo tener que rendirle cuentas a un gran legislador. Y realmente esa es la respuesta a lo que Pablo dice. Los hombres con su injusticia suprimen, detienen la verdad. Yo conocía que realmente había un Dios. Yo sabía que el Dios de mi madre, que era cristiana, existía. Lo sabía en mi corazón. Pero no quería arrojarme a sus brazos, porque sencillamente me parecía incómoda la idea de tener que rendir mi vida a un ser que no podía ver, que no podía escuchar audiblemente. Y me era algo tonto ser cristiano, creyendo en alguien que murió en una cruz. Yo no le veía sentido. Y con mi filosofía, con mi vida desordenada, trataba de suprimir esa verdad. Porque yo andaba, como dice Pablo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios de desobediencia. Entre los cuales, dice, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Nosotros vivíamos esa vida y no fue porque alguien nos obligara, no fue porque el diablo nos empujara a pecar. Nosotros, por nuestra iniciativa propia, deseábamos, anhelábamos pecar y encontrábamos gran satisfacción en eso. Por eso les decía, a mí me pareciera una locura, por lo menos lo es ahora, que yo sea cristiano, porque realmente vivía muy satisfecho, realmente vivía muy, muy feliz con mi vida pecaminosa. Y no me daba cuenta de la necesidad que tenía de Dios. Lo tenía todo, hablando en términos humanos. Pero al no tener a Dios, mi vida no tenía sentido tampoco. Me sentía satisfecho al pecar, pero no me sentía pleno después de hacerlo. Había una necesidad profunda en mi corazón. Hasta que el Señor llegó a mi vida, pero realmente debemos entender que nuestros pecados y nuestra vida desordenada en contra del Señor no es algo que alguien nos guió a hacerlo o nos obligó a hacerlo. Fue algo que nosotros elegimos porque nos encanta, nos deleitamos en pecar. El pecado es tentativo, el pecado nos parece
en muchos sentidos algo muy hermoso, algo muy deleitoso. Si no, entonces nadie pecaría. El pecado, debemos admitir, es atractivo. Es atractivo. Pero el pecado nos ha afectado. El pecado, veamos nuestra pantalla, no se ve como un mal que solo ha afectado a un par de hombres, sino a la totalidad de todos los hombres. El pecado afectó a toda la humanidad. El pecado después de Adán y Eva afectó a todos los hombres a partir de esa generación. Y todos los hombres por naturaleza somos malos. Y aquí escribe en Romanos 3:24. Si no recuerdas el texto que dice, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y estamos destituidos de esa gloria. Dice Ramiro, en el libro de Generales de Dios, algunos de ellos buscaron a Dios desde pequeños. Y en la Biblia también fueron algunos de su nacimiento ofrecidos a Dios. Claro, desde pequeños ellos buscaron a Dios. Pero eso fue un regalo divino. No fue porque ellos fueran niños sin pecado o niños especiales que nacieron sin pecado. No, todos nacemos en pecado. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Si al Señor, alguno de ustedes le permitió conocerlo desde pequeño, es algo glorioso, de verdad es algo glorioso. ¡Qué privilegio! Pero tuvo que ser Él el que te iluminó, el que te atrajo hacia Él. Porque aún desde pequeños somos contrarios al Señor y a todo lo que se refiere a la bondad del Señor. Respecto a que todos somos pecadores, dice Romanos 3:12. Romanos 3:12 es una cita de Pablo que de alguna manera cita el libro de Isaías. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los hombres, mis hermanos, todos los hombres nos hemos desviado. Todos los hombres somos, por lo tanto, incapaces de acercarnos a Dios por nuestra propia iniciativa. Porque todos renunciamos a vivir para Dios. Todos renunciamos a glorificarle. Cambiamos su gloria por las cosas creadas. Y todos, sin excepción, somos pecadores. No hay persona alguna en este planeta que pudiera decir que es santo desde el nacimiento o que es diferente a los demás. Solamente lo puede decir alguien que ha sido cambiado, transformado por el poder del Evangelio. Dice también Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Cuando decimos que estamos bajo pecado, nos referimos a que hemos sido afectados totalmente por el pecado. Tanto nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones y todas las demás facultades han sido infectadas por el mal. Ahora nuestro razonamiento, aunque podemos ver incluso en el mundo que hay razonamiento o personas con una mente brillante, sin embargo estas personas, muchas de ellas son contrarias al Señor, no creen en el Señor. Y esto responde a la realidad de que nuestro razonamiento es pecaminoso. Otras personas que pueden ser grandes mentes, incluso grandes teólogos, pueden tener una doctrina muy buena acerca de Dios, una doctrina impecable acerca de Dios, pero su voluntad no quiere someterse a lo que su mente y corazón conocen, porque el pecado ha afectado nuestra voluntad. El pecado ha afectado nuestras emociones. Nuestras emociones muchas veces son cambiantes. Es más, cuando nosotros estamos comprometidos con el Señor un día, al siguiente día podemos levantarnos totalmente devastados y renunciando casi a nuestra fe. Porque el pecado ha afectado también nuestras emociones. Como dijo un teólogo del pasado, un puritano, Thomas Watson, decía lo siguiente: como hay sal en cada gota de agua de mar y amargor en cada rama de ajenjo, así existe pecado en cada una de nuestras facultades. Nuestro pecado, hermanos, es profundo. Nuestra pecaminosidad es insondable. Nuestra injusticia, mis hermanos, ha llegado a contaminar cada parte de nuestro ser. Con eso no queremos decir que el hombre es tan pecador como pudiera llegar a ser.
En otras palabras, nosotros los hombres podríamos ser más pecadores de lo que somos, lo podríamos hacer. Miramos a la historia y vemos a un Hitler y decimos, wow, qué hombre tan malvado. Mis hermanos, en nuestros corazones tenemos la capacidad de ser como Hitler y aún más terribles que eso. Realmente si no lo somos es porque Dios así lo retiene, Dios así lo impide de alguna manera. Es lo que los teólogos le llaman la gracia común, la gracia mostrada del Señor para con los hombres, no solamente para con los cristianos, sino para con los malvados. El mismo Dios que hace llover sobre justos, hace llover sobre injustos, sobre malvados. Eso se conoce como la gracia común del Señor. Entonces, no somos tan malos como llegamos a ser por la gracia del Señor, pero tenemos en nuestros corazones la capacidad, tenemos el potencial para ser malos. Tenemos el potencial para realmente ser personas perversas. Dice Arthur, a mí me gusta mucho lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si no fuera por esa gracia, como tú dices, Arthur, nuestras vidas seguirían en la misma dirección de pecado. De verdad, mis hermanos, a mí me gustaría en este momento estar en una mesa con ustedes tomando café y pan y preguntarles cómo el Señor les atrajo a ustedes. Y de verdad creo yo que aunque nuestras historias son muy distintas, aunque nuestras historias tienen diferentes matices, diferentes paisajes o panoramas, creo yo que todos llegaríamos a la conclusión que si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo en su Evangelio, aún seríamos como éramos o aún peores. Cual sea tu historia, creo que esa sería nuestra conclusión y terminaríamos, creo yo, con un gran himno de agradecimiento al Señor. Espero en el Señor que pronto lo podamos hacer después de esta pandemia y que el Señor nos permita así reunirnos y comunicar este amor que siento por ustedes ahora de una manera física más que virtual. Me gustaría mucho. Dice Miguel Ángel, eran orgullosos y vanidosos que no podían adorar a Dios. Exactamente, tan metidos en nuestras vidas, tan ignorantes de que no somos nosotros el Dios de este universo. Pensando de alguna manera que somos el centro de este universo. Realmente es una locura, pero es la consecuencia de vivir en pecado. Es la consecuencia de elegir el mal. Es la consecuencia de ignorar al Creador. Fíjense lo que dice Romanos 1:19 al 23. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense lo que dice el texto, que recuerden el versículo 18, nosotros los pecadores, llenos de injusticia y de impiedad, suprimimos, escondemos. Hayden es la palabra en inglés y lo traduce muy bien uno de estos autores de la Biblia. Esconde, suprime o trata de esconder la realidad de que hay un Dios que demanda justicia a través de la injusticia. Nosotros los hombres sabemos que hay un Dios. De verdad, hermanos, no existen los ateos. No existen los ateos. Solamente existen personas que tratan de suprimir la realidad de que hay un Dios, que son conscientes de que hay un Dios, pero lo tratan de suprimir con su injusticia, con sus filosofías en contra de la verdad. No existe, hermanos, no existen los ateos.
¿Por qué, hermanos? ¿Por qué digo y me atrevo a decir que no existen los ateos? Porque dice el versículo 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Hermanos, quiero que empecemos a analizar aquí la revelación que Dios hace, y sin antes leer como dice Eli. Justo como lo que ahora vivimos, que no se reconoce que necesitamos a Dios y le buscamos en otro tipo de actividades, todas cuantas sean posibles, menos en buscarlo y su palabra, realmente son sustitutos de Dios, como ahorita vamos a ver, Eli, y es una realidad. Tratamos de cambiar nuestra adoración a Dios por cualquier otra cosa, pero como decía este gran dramaturgo, teólogo y poeta G.K. Chesterton, él decía que el hombre es una máquina de adoración. Y si no adoramos al Creador, adoraremos a cualquier otra cosa. Fin de la cita. Y creo que es una realidad. Cuando Dios no es el centro de nuestra adoración, y como somos seres humanos creados para adorar, si Dios no está en el centro, cualquier otra cosa ocupará su lugar. Y buscaremos todo tipo de cosas para llenar ese vacío que no podría ser llenado con nada en este universo. Decía, fue Blaise Pascal, me parece. Decía que en el hombre hay un hueco, hay un vacío en forma de Dios. Y nada en esta tierra puede ocupar ese vacío a menos que Dios lo ocupe. Fin de la cita. Y creo yo también que esta es una realidad. Y buscamos llenar ese hueco con diferentes cosas, pero nada podrá llenarlo completamente y satisfacernos a menos que Dios sea el centro de nuestras vidas y ocupe lugar en nuestros corazones. San Agustín también decía, Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que haya reposo en ti. Fin de la cita. Nuestros corazones estarán totalmente movidos por cualquier otra cosa y van a ser inconstantes. No van a tener satisfacción y plenitud, a menos que reposen y descansen en su Creador. Esa es una gran verdad. Pero hermanos, aún el hombre que trata de decir que no hay Dios, que Dios no existe, hermanos, es un mentiroso. Porque es evidente en nuestros corazones que nosotros tenemos indicios en nuestros corazones de que hay un Dios. Es lo que llamó Juan Calvino el sensus divinitatis. Sensus divinitatis. El sentido de lo divino. En el corazón del hombre hay esta ley escrita de que hay un Creador. La evidencia, creo yo, una de las más fuertes ante esta realidad de que cada ser humano, no importando si sea judío o gentil, bárbaro o griego, todos en su corazón saben que hay un Creador. Todos en su corazón saben que hay un gran legislador. Podemos hablar de la evidencia histórica filosófica. Es decir, que muchos filósofos creyeron y muchas personas preparadas creyeron que había una fuerza suprema detrás de todo esto. Y es un buen argumento y podemos desglosarlo. Pero creo que hay una evidencia aún más fuerte, que es la evidencia de todo el sistema de adoración en cada civilización. Es decir, hay diferentes civilizaciones y han existido diferentes civilizaciones separadas por miles de kilómetros unas de otras. Es más, muchas de ellas nunca tuvieron contacto con otras civilizaciones que son muy parecidas en cuanto a su sistema de sacrificios, de adoración y a su sistema de conducta, de ley. Es más, si hacemos un estudio histórico de la última civilización que conocemos hasta la primera, vamos a encontrar que en estas tribus, civilizaciones, pequeños pueblos, siempre va a haber un sistema que legisla el bienestar del pueblo y la maldad del mismo. Vamos a encontrar en estas civilizaciones unos ritos, sistema de sacrificio y adoración, lo cual es algo inexplicable que en toda civilización que ha existido sobre la faz de la tierra haya un sentido de la moral y de la adoración hacia un creador. No existe absolutamente ninguna civilización que sea completamente atea, ni siquiera la nuestra.
La nuestra no es atea. Los ateos dicen que no creen en Dios, por eso son ateos, sin Dios. Pero realmente los ateos creen en su sistema de pensamiento. Ellos también tienen fe, no fe en el Dios verdadero, pero tienen fe en lo que de alguna manera sus padres de pensamiento dicen, en sus estatutos como ateos. Tienen fe en ello, creen en algo. No somos ateos. No hay ninguna persona que no crea en un Dios. Cualquier cosa puede ocupar el lugar de Dios, aún la filosofía, aún el pensamiento, aún la razón. Y ese es nuestro Dios. No hay ateos. Y todos los hombres conocen en su corazón que hay un creador, porque es evidente, dice Pablo, dentro de ellos, en nuestros corazones sabemos cuando pecamos y estamos mal, aunque nadie nos lo diga. Yo les pregunto, ¿por qué el asesinato y el robar es visto como algo malo desde nuestro mundo occidental hasta el continente asiático? ¿Por qué, sin importar que algunos sean comunistas, algunos sean de derecha o de izquierda, todos sepan que robar, matar y toda esta clase de pecados son malos? Si no es porque Dios ha escrito una ley en nuestros corazones que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ningún hombre tiene excusa delante del Señor, porque dentro de su corazón sabe que hay un legislador. Pero ¿por qué tratamos de suprimir esa realidad? Porque no queremos rendirle cuentas a ese Dios. No queremos enfrentarnos contra la realidad de ese Creador. Dice Mateo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Exactamente, este texto es glorioso. Él ha puesto lo eterno, el sentido de que hay eternidad en nuestros corazones. Mis hermanos, el ateísmo se acaba en la muerte. El ateísmo se acaba en la muerte. Muchos ateos, mis hermanos, y no lo dudo, han reflexionado acerca de su eternidad en su último suspiro. No da esperanza el ateísmo. De verdad no nos da esperanza el materialismo. No nos da esperanza el naturalismo. Porque no nos promete ninguna esperanza en la vida futura. Esta vida es todo lo que hay, así que hay que vivirla al máximo. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Pero muchos ateos se ven enfrentados con la realidad de lo eterno, porque como dice Eclesiastés, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Dice Ramiro, el ateísmo es más una alternativa al pluralismo que una creencia. Sí, realmente creo que el ateísmo no tiene ningún problema, es más, con las demás religiones, y ni se mete con ellas. Pero cuando se refiere al cristianismo, hermanos, es un toque de batalla realmente con el cristianismo, que confesamos que hay un solo Dios. Y que sin Jesucristo, no solamente que hay un solo Dios, sino solamente un Salvador. Que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Y eso es odioso para el pensamiento ateo. Porque entonces excluye a cualquier otro hombre que no crea en Jesucristo. Pero ese es el evangelio, mis hermanos. Y debemos proclamar este evangelio en un mundo de cabeza. Ayer un amigo me escribía y decía, él subió algo acerca de las personas que apoyan el aborto y demás, y le llegaron ciertos mensajes de odio, de repudio, de burla y demás. No me quedó más que recordarle que estamos juntos en esta batalla, pero lamentablemente tenemos que predicar la verdad en un mundo que no anhela esa verdad, que suprime esa verdad, que trata de esconder esa verdad, pero que es evidente dentro de ellos. Y esa evidencia, hermanos, ese testimonio, ese sensus divinitatis en su corazón, les dará testimonio en el día que se enfrenten con el gran juez, que no tuvieron excusa. Y no solamente hay evidencia dentro de ellos. Fíjense lo que dice el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. No solamente hay una evidencia interna
para creer en Dios. También hay una evidencia externa. Eso es lo que se le conoce como la revelación general. Hay una evidencia en el mundo, en lo creado, en lo que podemos ver, que nos grita que existe un Dios inteligente, creativo, supremo, glorioso, todopoderoso. Por eso dice Pablo que su eterno poder y divinidad se han visto claramente a través de la creación. Es imposible, mis hermanos, ver un atardecer. Es imposible ver las grandes montañas y vegetación. Es imposible ver los cielos estrellados, una luna gloriosa, un sol glorioso. Es imposible ver imágenes del espacio, de las galaxias, de nuestro mundo, sin llegar a la conclusión de que eso no pudo ser el resultado de una explosión sin sentido. Tiene que ser el diseño perfecto, intencionado y pensado de un gran creador, de un gran arquitecto que diseñó todo este mundo. Sin embargo, hoy se nos quiere hacer pensar que creer en esto es algo ilógico, hermanos. Como hablábamos en una clase, necesitamos tener más fe para creer lo que muchos pseudocientíficos dicen acerca de la fe y acerca de la existencia de esta vida, diciendo que provenimos de una pequeña célula y esta evolución en diferentes especies y animales y después salió el hombre. ¡Wow! ¡Qué teoría tan alejada de la realidad! Nuestros cuerpos, mis hermanos, nuestros propios cuerpos, su diseño, su funcionamiento, su constitución, no parecen ser obra de una explosión. No parecen ser obra del azar o de que alguien tiró los dados hacia el cielo y lo que cayó fue. No. Realmente en el universo, en nuestras propias vidas, en nuestro propio mundo, vemos evidencia de esa gran inteligencia que es Dios. Así que el hombre no tiene excusa a decir no hay evidencia para creer en Dios. No, hay demasiada evidencia para creer que Dios existe. Hay demasiada evidencia para creer que sí hay un creador. Hay demasiada evidencia para saber que tenemos un Dios que demanda obediencia absoluta de nuestras vidas. Pero es el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Aunque sabemos que hay un creador, aunque sabemos que hay un Dios, elegimos cualquier otra cosa fuera de Él. Y la razón, creo yo, fundamental por lo que lo hacemos, es que al elegir cualquier otra cosa como nuestro Dios, al elegir cualquier otra cosa como nuestro Dios funcional, como aquel que guiará nuestras vidas, es porque este Dios nuevo que elegimos, ya sea una persona, ya sea algo de la creación, un reptil, un animal, o incluso algo funcional, el dinero, el sexo, cualquier otra cosa que elegimos como nuestros dioses, creo yo que no tenemos tanto problema con esto, porque nuestros ídolos nos dejan hacer lo que nuestro corazón pecaminoso desea. Y en cambio, si elegimos vivir para la gloria del Señor, tendremos que renunciar a muchos de nuestros pecados, tendremos que renunciar a nuestra vida completamente para vivir para Él, y eso es incómodo, y eso es odioso, y eso es nada atractivo para el hombre natural, nada atractivo para nuestra carne, y elegimos un ídolo. ¿Y qué es un ídolo, mis hermanos? Me gustaría leerles una definición de una autora llamada Nancy Pearcey. Dice lo siguiente, comentando respecto a Romanos 1. Un ídolo es cualquier cosa que deseamos más que a Dios. Cualquier cosa en la que confiamos más que en Dios. Cualquier cosa en la que buscamos más satisfacción que en Dios. La idolatría es, pues, el pecado oculto que conduce a todos los demás pecado.
Es cualquier cosa que deseamos más que Dios. Es cualquier cosa que confiamos más que en Dios. Es cualquier cosa en que buscamos satisfacción y plenitud más que en Dios. Eso es en un ídolo. Y eso es lo que hemos hecho los hombres. Nos hicimos inútiles en nuestros razonamientos y nuestros corazones son necios. Realmente, hermanos, aunque hay personas con un coeficiente intelectual glorioso, cuando llegamos al tema de Dios nos volvemos torpes, tontos. ¿Por qué? Porque realmente nos incomoda ese Dios. Hermanos, porque hay suficiente evidencia, tanto natural, revelación general, como interna, de que hay un creador. El ateísmo, mis hermanos, por lo tanto, no es un problema de la mente. No es de que no haya evidencia suficiente. Es un problema del corazón. El ateísmo es un problema del corazón. El ateísmo es algo que se decide no en la mente, porque la mente ve mucha evidencia. El ateísmo se elige aquí, en la profundidad de nuestro corazón. Vayan en sus Biblias, por favor, al Salmo 14. Versículo 1. Salmo 14, versículo 1, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Fíjense lo que es el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no en su mente, no en sus pensamientos, no después de haber razonado. Dice en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, todas sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los malos, todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo son como si fuera pan, jamás lo invocan? El hombre en su corazón dice que no hay Dios. El problema del ateísmo, vuelvo a lo mismo, hermanos, no es una falta de evidencia tanto histórica, científica, natural o interna. El ateísmo es la respuesta del hombre a no querer vivir bajo los estándares, bajo los estatutos y bajo el señorío del Creador. El ateísmo no es algo que se concluye después de haber razonado en todas estas evidencias. El ateísmo es algo que se adopta al elegir vivir en mi pecado en lugar de vivir para mi Creador y para mi Señor. El ateísmo es la elección de vivir para mis propios ídolos. El ateísmo es la conclusión de haber visto evidencia de Dios, pero haber preferido lo creado. De haber preferido la gloria suprema a preferir las glorias inferiores de este mundo. Y todo este mundo, hermanos, es un señalamiento a una gloria más grande. La naturaleza, los seres humanos, las cosas buenas de esta vida, no son un fin en sí mismas. Todas estas cosas fueron creadas para mostrarnos algo más glorioso que las mismas cosas en sí. Fueron para mostrarnos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. Pero lamentablemente elegimos el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de haber elegido nuestro pecado? Romanos 1:24 en adelante dice: por lo tanto Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza.
De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hermanos, si meditamos en este pasaje de un lado y por el otro vemos el actual estado de las cosas de este mundo, la respuesta ante este mal que vivimos, ante el movimiento LGTB y sus derivados, a estas marchas pro muerte, pro aborto, a estos reclamos por querer legalizar el gusto por los niños, la pedofilia, por estas prácticas homosexuales y lésbicas, por gobiernos corruptos. Todo esto, hermanos, es la respuesta a que el hombre ha suprimido la verdad de Dios con su pecado. Y Dios ha dejado que estos hombres corran, se empapen, se ensucien, se revuelquen con el pecado. Y a pesar de que, dice el versículo 32, aunque conocen el decreto de Dios que quienes practican tales cosas merecen la muerte, no solamente lo hacen, sino que también aplauden, aprueban, glorifican y exaltan a quienes practican tales cosas. ¡Wow! ¡Qué descripción tan adecuada para nuestros días! Alguien se declara homosexual y todo el mundo lo aplaude. Hace unos días un cantante cristiano, o eso decía ser, desde niño cantó J.A., me refiero, un cantante brasileño, declaró que había renunciado a su cristianismo y ahora quería ser homosexual. Y muchos cristianos le escribieron reconociendo su valentía. Depravación del hombre. Hemos cambiado la gloriosa realidad del Evangelio por nuestro pecado. Dice Ramiro, entregarlos es el fin de la misericordia de Dios. No sé cuál es el sentido bien de la pregunta, Ramiro, pero yo creo que el entregarlos a estos pecados, entregarlos a estas pasiones, es la respuesta de Dios ante un hombre que no quiere vivir para Él. Es la respuesta de Dios ante alguien que quiere decir, no quiero vivir bajo tu reinado, no quiero vivir bajo tu mandato, tu señorío. Y la respuesta de Dios ante personas que no quieren vivir para Él es que vivan completamente para ellos mismos y saboreen las consecuencias amargas, dolorosas y depravadas de sus vidas y de sus decisiones. Si no entendemos que el hombre, todos los hombres, están en pecado y están en profunda depravación, jamás entenderemos entonces la necesidad que tenemos de que se nos anuncien las buenas nuevas. Mis hermanos, por ello la necesidad profunda de predicar el pecado. Ok, vamos a terminar la clase. Dice Roma que ya va a empezar su clase, entonces vamos a terminar con esto y meditemos en ello, meditemos en esta verdad,
meditemos en esto en la semana, platicamos el jueves y continuamos con nuestra clase. Mis hermanos, para mí ha sido un gran privilegio estar otra vez con ustedes y que el Señor nos ayude a entender más de su palabra. Así que muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, espero verles pronto, que el Señor les bendiga, les amo en Cristo y que el Señor siga hablando este día a sus vidas y les siga edificando. Hasta pronto, mis hermanos.